Dios trabaja con el ser humano. Amén. Dios trabaja, nosotros somos equipo con Dios, hacemos equipo con el Señor, ¿verdad? Dios y nosotros, hacemos equipo. Y Dios trabaja con personas que le creen, personas que realmente están interesadas en tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio la palabra de Dios. No se trata de cubrir un servicio religioso y decir, ok, ya vamos a celebrar el culto, ya me voy para mi casa y ya, sino se trata de crecer, amén, de crecer espiritualmente y también que los demás puedan ver la luz que hay dentro de nosotros, la luz de Dios. Dios ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros y no nos queda más que adorarle, no nos queda más que brindarle nuestra vida, dar todo de nosotros. El ejemplo de Abraham es un ejemplo tremendo en la Biblia, cómo es que el Señor lo levantó de la nada. Dios hizo de Abraham de ser una persona, digamos, común y corriente en Mesopotamia. Él habitaba por el río Éufrates y Tigris, allá en el centro de las culturas, en la cuna de las culturas, allá en Ur de los Caldeos, que es una de las ciudades más antiguas de la tierra, una de las ciudades más antiguas que la historia de la humanidad tiene en memoria. Y allí es donde el Señor llama a este hombre, a Abraham, lo llama para servirle, ¿verdad? Y siendo una persona de 75 años, cuando él acude al llamado del Señor y sale, ¿verdad? Ya había salido de Ur de los Caldeos, pues estaba en Harán, estuvo un tiempo en Harán. Después de allí murió su padre Taré y entonces, ¿verdad? Él toma la decisión salir totalmente a la tierra que Dios le habría de mostrar, la tierra de Canaán. Allí es donde él habría de habitar. El Señor le ordenó que habitara en tiendas, que estuviera allí solamente sin comprar nada. Compró el único territorio que compró en Macpela. Ese es un territorio que él compró para sepultar a Sara, su mujer. Pero fuera de ahí él habitó en tiendas, anduvo como peregrino sobre la tierra, ¿verdad? Porque Dios así le había ordenado, aunque era una persona multimillonaria, tenía miles y miles de animales y de siervos, pero Dios tenía un propósito tremendo, poderoso, especial para Abraham. Dice Isaías 51:2, dice la palabra del Señor: cuando no eras más que un solo hombre, te llamé, dice, te bendije y te multipliqué. Cuando no eras más que un solo hombre. Y lo más tremendo es cuando una persona vive en soledad. La más grande de las calamidades del ser humano es cuando una persona está sola. Y hablando no solamente de una soledad física, pero una soledad moral, una soledad espiritual. En las grandes ciudades hay millones y millones de personas, las más grandes ciudades de la tierra, como son Shanghái, como son Nueva York, como son Tokio, Hong Kong y esas ciudades, megaciudades. El más grande de los problemas es la soledad humana, cuando el hombre se encuentra solo o sola. Esa es la soledad que viene a ser un problema espiritual, pero un problema psicológico, emocional, psicológico, que viene a traer desastre en una persona, la lleva a la depresión y a veces hasta el suicidio mismo. Los índices de suicidio suben por causa de la soledad humana. Y dice la palabra del Señor, Abraham le dijo, cuando no eras más que un solo hombre, cuando vivías en la soledad, hay personas que viven en la soledad y pueden estar rodeadas de personas. En la Unión Británica, en United Kingdom, en Inglaterra, el índice de soledad ha subido estrepitosamente, muchísimo, muy alto más bien, y ha ocupado ahora uno de los más grandes lugares o los más importantes lugares en cuanto a problemas sociales. Y ahora en donde vivimos en un mundo más comunicado, cada vez más comunicado, pero cada vez más solo, cada vez más
avances tecnológicos en cuanto a la comunicación. Ahora tenemos internet, tenemos correo electrónico, tenemos mensajes de texto, tenemos todas las comunicaciones, todo para comunicarnos entre nosotros. Sin embargo, el resultado de todo esto es que la sociedad se encuentra sola. Cada vez más personas que están solos o solas. Dice la palabra del Señor en Gálatas que sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y nosotros, así como Abraham, que estaba solo, también nosotros estábamos solos. También sin Cristo nosotros estábamos solos. Aún las personas más acompañadas de la tierra pueden sentir la soledad que hay en ellos cuando no está Cristo allí. Cuando no está el Señor Jesucristo en el centro de su vida, de su corazón. Allí está la soledad, porque nosotros fuimos creados. El hombre fue creado para estar en comunión con Dios. El ser humano fue creado para estar en comunión con su Creador, con el Todopoderoso. Por eso es que Adán y Eva se paseaban en el huerto del Edén con Cristo Jesús. Y el Señor venía al aire del día para platicar con su creación. Venía para hablar cara a cara con sus hijos, con Adán y Eva. Porque Dios creó al ser humano para tener comunión con Él. Nosotros fuimos creados para estar en constante comunión con Dios. Por eso es cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, se encarnó en el tremendo misterio de la encarnación. Y viene el Señor Jesucristo a tener forma humana. Y Él está constantemente en comunicación con el Señor y en oración con Dios. Dice la palabra del Señor que en las mañanas Él oraba por las noches, a veces se pasaba las noches orando, subía al monte a orar. Dice la palabra del Señor, dejaba la multitud para orar a Dios. También dejaba el ministerio, dejaba los discípulos, dejaba los quehaceres ministeriales para orar a Dios. Él dejaba de comer para orar a Dios. Y estaba constantemente en comunicación con Dios, el Señor Dios Todopoderoso, su Padre. Así también nosotros constantemente debemos de estar en comunión con Dios, porque la soledad es cosa de Satanás. La voluntad del enemigo es que nosotros estemos solos. Y aunque una persona puede estar acompañada de muchos en cuanto a físicamente hablando, pero puede sentirse sola, abandonada. Por eso es que muchas personas, ¿verdad?, recurren a pecados tremendos, vergonzosos inclusive, porque se encuentran solos. Dice la palabra de Dios que el Señor llama a este hombre. Dice, cuando no eras más que un solo hombre, dice, yo te llamé. Yo te llamé. El llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es algo tremendo, algo maravilloso. No hay cosa más maravillosa en la tierra que el llamamiento del Señor. Cuando Dios llama a una persona. Y yo creo que aun y cuando a nosotros nos sintamos infelices, insatisfechos, nos sintamos como las personas más amargadas y en el más profundo pozo, de allí el Señor nos saca. Dice la palabra que Él nos saca del lodo cenagoso, aleluya, de lo más vil a veces, de lo más terrible. Cuando la persona se siente más pecadora, allí es cuando el poder de Dios se manifiesta más. Cuando la persona se sienta más pecadora, es entonces cuando viene un mayor perdón. Dice la palabra del Señor, ¿quién es el que va a amar más? El que se le perdona más. Y no es el que hace más pecados desde el punto de vista humano, sino es el que se sienta más pecador delante del Señor. Y yo conozco el caso de un hombre que se llamó David Brenner. Y este hombre fue un misionero para las comunidades indígenas en los Estados Unidos en el siglo XVII. Y este hombre es un joven que buscaba a Dios, pero no lo conocía a Dios. No conocía a Dios, sino lo buscaba porque él era un religioso. Y estaba siempre tratando de agradar a Dios, pero no tenía la conversión de su alma.
Pero entonces cuando él entendió el Dios Todopoderoso que demandaba de él un arrepentimiento real y genuino, es entonces cuando él sintió que la tierra se abría y lo tragaba vivo, aun y que era una persona desde el punto de vista santo, pero él se creía el más pecador de todos los hombres. Y es entonces cuando la salvación de Dios vino sobre ese hombre, aleluya, y lo salvó Dios, lo salvó el Señor cuando se sintió pecador, cuando se sintió completamente abrumado por sus pecados. Es entonces cuando Dios hizo la obra en su corazón. Dice el Señor: yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. El Señor ha venido a una persona que se humilla y que reconoce su culpabilidad delante de Él. No sé si hay alguna persona que nos acompaña aquí por primera vez, pero cuando el Señor ve en nosotros un legítimo arrepentimiento, es cuando Dios puede obrar. Dios no va a obrar en un corazón jactancioso que dice: yo no tengo tacha, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no he sido un falso testigo para alguien enviarlo a la cárcel, no he sido yo un mentiroso que ande casa por casa difamando a alguien, y piensa que es una persona intachable. Sin embargo, delante de Dios, dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso no significa que nosotros ahora en Cristo también somos pecadores, sino que somos santos porque Cristo nos ha santificado. Amén. Pero todos los que no conocen al Señor entonces están en el mismo nivel, sea quien sea, porque solamente hay dos familias delante de Dios, dos familias en la tierra. Dios no ve ricos, Dios no ve pobres, Dios no ve educados o no educados. El Señor no ve gente que vive en Estados Unidos o gente que vive en África o en cualquier otro lugar del mundo. El Señor ve solamente dos familias en la tierra, dos familias en la tierra: los redimidos y los no redimidos, los que han sido lavados con la sangre del Cordero y los que no han querido aceptar el amor de Dios en sus corazones. No hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Todas las personas delante del Señor son en el mismo nivel cuando estamos viendo el asunto de la salvación de su alma. Pero entonces dice la palabra de Dios que el Señor llama a Abraham. El llamamiento de Abraham fue algo tremendo, poderoso. Isaías capítulo 6 nos habla del llamamiento de Isaías, como Dios habló a Isaías y le mostró una visión tremenda. Y cuando él estaba, dice que en el año en que murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor Dios Todopoderoso, dice, y sus faldas llenaban el templo, y encima había serafines. Dice: cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban. Y vi que decían y oí que decían a grandes voces: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está llamando a personas todavía. El Señor está llamando hombres y mujeres todavía. Dios, el Dios Todopoderoso que está en su trono de gloria, todavía está llamando a personas. El llamamiento de Jeremías, por ejemplo, también en el capítulo 1 de Jeremías, él describe el llamamiento y dice que él le dijo al Señor, dijo: Señor, si yo soy un niño. El Señor le dijo: no digas que eres niño, porque a donde quiera que yo te mande irás tú, y cualquier cosa que yo te diga
tú la dirás. Y aquí te he puesto como muro fortificado de bronce, dice la palabra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Aleluya. El Señor le dio un llamamiento tremendo, aleluya. Y es el mismo llamamiento que ha dado a nosotros. Nos ha llamado a ser vencedores. Nos ha llamado a conquistar. Nos ha llamado a escalar cada vez más y más en el nombre del Señor. El Señor no ha llamado gente derrotada, sino gente victoriosa. Aleluya. Que va a ir encaminándose hacia el cielo. Aleluya. Y el Señor le da la franca entrada. Y no solamente eso, sino no llegará con las manos vacías, sino con fruto y olor fragante delante de la presencia del Señor. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El llamamiento de Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, ¿verdad? Vemos también Gedeón, el Señor le llama y dice: pues si yo soy el más pequeño, soy el más pequeño de mi familia, el más insignificante de todos. Pero el Señor le dijo: tú eres varón esforzado y valiente. Tú eres esforzado y valiente. Aleluya. El Señor siempre habla en fe para cada uno de nosotros. Dios habla en fe para nosotros. El Señor jamás te va a decir: tú eres una cucaracha, sino el Señor te va a decir: tú eres un rey y una reina. Aleluya. Tú eres un sacerdote mío. Aleluya. Y yo te voy a usar, y yo te voy a levantar, y voy a hablar por medio de tu vida. Aleluya. Y voy a usarte para mi gloria. Aleluya. Así es como habla Dios. Así es como habla Dios. Y nosotros tenemos que aprender el lenguaje de Dios. Aprender el lenguaje de Dios. Dios no habla negativamente jamás. Dios no habla pesimistamente. No como algunos que dicen: no sé, no sabemos qué vaya a suceder, cómo nos puede ir bien, cómo nos puede ir mal, cómo podemos hacerla, podemos no hacerla. Ese no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Voy a conquistar en el nombre de Jesús. Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Ese es el lenguaje de Dios. Voy a salir adelante. Mi hermana, dice el Señor: te voy a sanar, yo te sano, yo ya te sané. Es el lenguaje de Dios. Y nosotros tenemos que hablar esa palabra, porque cuando hablamos esa palabra, entonces todas las células de nuestro cuerpo, aleluya, adquieren una dimensión de salud. No solamente salud física, pero algo misterioso, poderoso se mueve en el mundo espiritual. Tremendo poder de Dios se desata cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. La palabra de Dios que está dentro de nuestro corazón. La palabra del Señor que está implantada dentro de nosotros. Y cuando nosotros la esparcimos al mundo y la damos al mundo, algo tremendo y poderoso sucede. Las fuerzas del maligno corren, aleluya, cuando nosotros proclamamos el poder de Dios a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios le dijo a Gedeón: tú eres varón esforzado y valiente. Aleluya. Cuando estaba escondiéndose, cuando estaba allí todo temeroso y parecía totalmente contrario lo que estaba él haciendo con lo que Dios le estaba diciendo. Pero ¿qué fue lo que hizo finalmente? ¿Y a dónde Dios lo llevó? Ahí está la historia. Aleluya. Y eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Muchos otros llamamientos podemos ver en la palabra del Señor, aún en el Nuevo Testamento. Cuando Dios llama a los discípulos, cuando Dios llama a cada uno de los que Él eligió para que estuvieran con Él y para hacer el ministerio. Dice la palabra del Señor que Él los llamó con el propósito de que estuvieran con Él, con el propósito de que sanaran a los enfermos y de que reprendieran los demonios. El propósito de Jesús al elegir a estos hombres era para que estuvieran con Él. En primer lugar, Dios nos ha llamado a nosotros para que estemos en comunión con Él.
Porque Dios ha estado totalmente en contra de la soledad. Dios, aún desde el principio, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la eterna unidad. Y el amor no se puede manifestar unilateralmente. Tiene que haber alguien más para que el amor se pueda manifestar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, se manifiesta el amor. Por eso es que el amor de Dios es infinito. Y el mismo significado intrínseco de Dios, el significado, la naturaleza misma esencial de Dios es el amor. Es decir, la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunión perfecta. Cuando Dios muestra su amor a través de nosotros, y entonces es cuando se genera el propósito de Dios, que es a que nosotros estemos acompañados por personas a quienes nosotros estamos brindando de ese amor. Y cuando nosotros empezamos a acudir al llamamiento del Señor, entonces empezamos a aprender que cuando nosotros empezamos a hablar y a creer la palabra de Dios, el Señor empieza a bendecir nuestra vida. Empieza a bendecir nuestra vida. La bendición viene, primero que todo, por Cristo Jesús. Toda persona que tiene a Cristo está bendecida. Y no se trata de dinero y no se trata de trabajo. Aquí una hermana busca trabajo, la hermana. ¿Manda? La hermana Raquel, ¿verdad? Busca trabajo, ¿verdad? Pero yo le digo en esta hora, usted está bendecida. Y todos los que tengan o no trabajo, estén casa de renta o casa propia, o tengan grandes ingresos o no los tengan, aleluya, o tengan grandes alcances, posiciones en el trabajo, etcétera. Pero todos los que han creído en Cristo están bendecidos. Porque la bendición no consiste en lo que se ve, la bendición no consiste en lo que tenemos, la bendición no consiste en lo que sabemos, pero la bendición consiste en la presencia misma de Jesús. Cuando Jesús está allí, cuando Cristo está allí, la bendición de Dios está también. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que allí estaban todos atemorizados, allí estaban todos que no sabían ni para dónde correr, y estaban todos llenos de ansiedad. Pero entonces el Cristo de gloria resucitado atraviesa las paredes y se pone en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Aleluya. Paz a vosotros. La bendición de Dios estaba acudiendo allí en esa congregación. De esos que estaban allí congregados, todos temerosos, todos afligidos por la muerte del Mesías. Aleluya. Pero ahora el Señor se pone en medio de ellos. Se pone en medio de ellos. Aleluya. Y el Señor se pone en medio de esta congregación. Aleluya. Se pone en medio de este grupo, este puñado de personas. Aleluya. Y dice: paz a vosotros. Aleluya. No teman, aleluya, porque yo estoy con ustedes para seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios es nuestra bendición. Cristo es nuestra bendición. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, versículo 29. Habla de la abundancia de la bendición del Evangelio. La abundancia de la bendición del Evangelio. Toda persona que ha abrazado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas nuevas, son buenas noticias. Y en una ocasión yo escuché a un predicador decir: bueno, Dios tiene buenas noticias, pero también tiene malas noticias. Pues yo no encuentro eso en la palabra del Señor. Dios tiene buenas noticias para la humanidad. Depende de nosotros, claro, que si nosotros las tomamos o no. Pero lo que Dios tiene para la humanidad es buenas nuevas, buenas noticias. Y lo que yo voy a predicar, esté donde esté,
a cualquier persona, a cualquier cultura, van a ser buenas noticias de parte de Dios. Las buenas noticias: que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo redime, que Cristo levanta del polvo. Aleluya. Que Cristo regenera, que hace nuevas personas, nuevas criaturas. Que Cristo santifica, justifica, purifica. Aleluya. Que el Señor Jesucristo cambia todo nuestro panorama y todo nuestro mundo. Aleluya. El Señor saca del fango a las personas y las hace sentar con los príncipes. Aleluya. El Señor saca del fango a una persona y lo hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremendo es lo que Dios hace. Las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. Y esas son las buenas noticias que nosotros debemos de abrazar. Y esa es la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La bendición de Abraham. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la bendición de Abraham. Que somos benditos, aleluya, por causa de ello. Y en tercer lugar, el Señor no solamente quiere que nos quedemos en ese grado de bendición, sino Él quiere que nosotros seamos multiplicados. Amén. ¿Cuántos están a favor de esto? Aleluya. Dios quiere que nosotros seamos multiplicados, que nosotros crezcamos en número. Ahora se habla mucho de desde hace muchos años que se ha hablado de la planificación familiar y que no sean muchos y todo eso, pero la palabra del Señor me dice a mí que los que tenían más hijos sean más bendecidos. Lo que dice la Biblia. Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Dice que sus hijos serán ¿como qué? Saetas, hermanos del valiente. Aleluya. Dice: bendito aquel que se llenó su aljaba de ellos. Dice: no temerá cuando su enemigo venga y se presente a su puerta. Qué tremendo es cuando una persona se llena de gente alrededor, de guerreros espirituales. Miren, en la unidad de la oración, por eso es que dice la palabra de Dios que si dos o más se ponen de acuerdo para orar por cualquier cosa que pidiesen, dice el Señor, capítulo 18 de Mateo, dice: les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y mire, cuando nosotros nos unimos a orar por cualquier cosa, pero que estamos en un mismo espíritu, qué hermoso es cuando nosotros empezamos a orar, a buscar al Señor y a multiplicarnos. Qué hermoso es eso. Mire, no puede haber algo más bello cuando crece una familia, ¿no? Los que se casan, los recién casados, ellos tienen la ilusión de tener hijos, de multiplicarse. Y así también toda iglesia tiene la ilusión de multiplicarse. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ser multiplicados? Simple y sencillamente porque así lo dice Dios. Dice Dios: yo te llamé, te bendije y te multipliqué. Así es que la bendición de Dios ya está aquí, pero la multiplicación de Dios está a las puertas también. La multiplicación de Dios. Y alguien puede decir: hermano, pues es que hay que trabajar y hay que evangelizar y hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Todo eso es verdad, definitivamente. Pero al final de cuentas dice la palabra del Señor que Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace. Dios lo hace. Y mire, esto de trabajar para la obra del Señor es la cosa más preciosa que existe, hermanos. La cosa más bella y maravillosa que existe. Nosotros hemos trabajado por el Señor sin pedir nada, simple y sencillamente haciendo la obra de Dios, porque es un gozo, es una alegría ver la multiplicación.
lo más bello. No piense usted que no, es que ahora yo le estoy llevando almas al pastor y el pastor qué está haciendo, y ¿verdad? A veces se nos, ¿verdad? El enemigo trata de ponernos el pensamiento, pero mire, olvídese de eso. Lo más bello, lo más hermoso es cuando usted se multiplica, cuando haya alguien más que también recibe la palabra de Dios por causa suya. Eso es lo más grande que hay. Gloria a Dios. Mire, ya estoy terminando, no sé cuánto tiempo me dieron, pero ya, espero que no se hayan cansado. Pero hace algunos días estaba viendo por ahí casualmente, porque yo la verdad no veo televisión, pero casualmente estaba esperando ahí el servicio del carro. Y entonces ahí estaba un programa, y entonces estaban hablando de un caso de un hombre que fue enjuiciado por un asesinato. Entonces los científicos hicieron un cálculo ahí y determinaron que tal día era el día del asesinato, y en ese día estaba con esa persona. Entonces esa persona pues era ellos determinaron que era culpable y la enviaron a la cárcel, cadena perpetua. Pero no sé si ahí en la cárcel el Señor lo salvó, no sé qué pasaría, pero a lo mejor estuvo orando, no sé, ¿verdad? Pero algo sucedió, y un investigador que investigaba esa cuestión de las moscas y de las larvas que crecían en los cuerpos y todo eso, a lo mejor no sé si están familiarizados con ello, pero entonces son prácticas forenses. Y la cosa es que él se interesó por esta investigación, lo revisó y se dio cuenta que estaba mal, que el cálculo que habían hecho estaba erróneo. Entonces esa persona no era la culpable. Y entonces resultó que él hizo todo un análisis y lo comprobó delante de la corte y todo ello. Lo dejaron libre a esta persona después de 6 años de estar en la cárcel injustamente, porque él no había cometido ese asesinato. ¿Y cuántas personas habrá en las cárceles que están allí injustamente? Pero esto me dio pie a mí a pensar, cuando pasaba una imagen ahí de aquel hombre que va y abraza a aquel investigador, aquel doctor que se interesó por su caso y que fue él el causante de que él quedara libre. Imagínense ustedes la alegría, el agradecimiento que tenía para con este hombre. Yo me puse a pensar, ¿cómo será en el cielo? Cuando venga alguien y nos abrace y nos diga: por tu causa, porque tú me hablaste, porque tú me llevaste a la iglesia, es que yo estoy aquí y no estoy allá en el infierno. Imagínense, no se trata de una cadena perpetua, se trata de toda la eternidad, de toda la eternidad. ¿Qué tan importante será la multiplicación? No es porque Dios solamente está interesado en salvar a más gente, sino porque nosotros mismos, no hay cosa más preciosa, más bella que una persona que nosotros podamos alcanzar para el reino de Dios. Amén, amén. Que esa sea nuestra meta personal, hablarle a una persona, traerla a la casa de Dios, nuestros familiares, nuestros amigos. Haga una lista de las personas que puedan escuchar su mensaje, o si alguien les ha hablado y está orando por ellas. Pero entonces Dios va a ir tocando a cada uno de ellos, y van a ir llenándose estas sillas. Aleluya. Fíjese, lo más precioso es que no va a ser gente desconocida, sino va a ser gente que usted conoce. No va a ser gente que venga así casualmente, que cayó aquí en el pueblo, sino va a ser gente que usted trata diariamente, que es gente que usted conoce. Aleluya.
Pero es gente por la que usted está orando para que venga el Señor. Amén, amén. Bendito el nombre de Jesús. Porque Dios quiere, nos llama, nos bendice y nos multiplica. El Señor nos llama, nos bendice y nos multiplica. Y algunos posiblemente están en la etapa del llamamiento. Todavía no han acudido al llamado del Señor. Puede haber aquí alguna persona que está necesitada de Dios, que necesita aceptar a Jesús como Salvador personal. Yo no conozco a ninguno de ustedes en particular, pero puede haber aquí una persona que todavía no ha tomado su decisión por Cristo. Puede haber aquí una persona que todavía no ha aceptado y acudido al llamado de Dios. Hoy es su día, porque hoy es el día de salvación. Yo me sorprendo cuando las personas dicen, bueno, es que deme tiempo y deme... Pero ¿cómo? Es como decir que me estoy ahogando, decir, dame tiempo para que me salves. O estoy dentro de un edificio en llamas y viene mi Salvador y yo le digo, vete, dame tiempo para ver si decido o no que me salves. No, hermano. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Gloria a Jesús.